La mayor concentración de volcanes se encuentra en el denominado Círculo de Fuego del Pacífico, con el 75% de todos los del planeta, es decir, 472 de ellos. Esto comprende desde la Patagonia, en Argentina, pasando por Alaska y hasta Japón y las islas del Pacífico. Los fatalistas auguran que será un megavolcán de esta cadena el que desencadene el verdadero fin del mundo. Difícil de creer. Comenzamos. Es el lugar en el que vivimos, pero ¿cuánto sabemos sobre la Tierra? Para empezar, solemos representar a nuestro planeta como una esfera perfecta, pero la realidad es que está ligeramente achatado por los polos. Además, tiene un pequeño bulto alrededor del ecuador. Esto ocasionado por un desequilibrio en el campo gravitatorio que hace que se acumulen masas de agua y tierra en esa zona. Por esta razón, la verdadera forma de la Tierra no es la de una esfera, sino que se le denomina forma geoide. Conozcamos más datos difíciles de creer sobre el planeta Tierra. La Tierra es el planeta más denso y el quinto mayor de los 8 planetas del Sistema Solar. Se cree que se formó hace aproximadamente 4.567 millones de años y la vida surgió unos 1.000 millones de años después. Hasta ahora, es el único planeta que conocemos que por sus condiciones especiales puede albergar vida, el concepto vida que nosotros entendemos. Y se espera que pueda seguir siendo capaz de sustentar la misma vida durante otros 500 millones de años, ya que según las previsiones actuales, pasado ese tiempo, la creciente luminosidad del Sol terminará causando la extinción de la biosfera y por lo tanto será el fin de la vida en la Tierra y tal vez, si sigue habitando para entonces el planeta, el fin de la raza humana. Es una pregunta cotidiana. ¿Cuánto dura un día en el planeta Tierra? La convención es que la Tierra tarda 24 horas en girar por completo sobre su propio eje, pero siendo más estrictos, más específicos, en realidad tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar su rotación. Otra característica que hace único a nuestro planeta son sus placas tectónicas. Una placa tectónica o placa litosférica es un fragmento de litosfera que se mueve como bloque rígido sin que ocurra deformación interna sobre la zona superior del manto terrestre. La Tierra es el único planeta del Sistema Solar con placas tectónicas activas, aunque hay evidencias de que en tiempos remotos Marte, Venus y algunos satélites fueron tectónicamente activos. Otro dato interesante es que al parecer el núcleo de la Tierra gira ligeramente más rápido que el resto del planeta. Esto de acuerdo a un estudio del 2005 donde se llegó a calcular que el núcleo interno de la Tierra rota en dirección oeste a este, aproximadamente 1 grado por año más rápido que la rotación de la superficie. Así, el núcleo hace una rotación extra aproximadamente cada 400 años. Bien, podría parecer que en este momento yo estoy perfectamente inmóvil. Sin embargo, me estoy moviendo. Y no solo yo, sino que todos los que estamos sobre la superficie del planeta, debido a que la Tierra se encuentra girando constantemente. La velocidad con la que cada persona se está moviendo depende de su posición en el planeta. Aquellos parados sobre el ecuador, que sería el punto más ancho del diámetro terrestre, son los que se mueven más rápido, algo así como a más de 1000 kilómetros por hora, mientras que una persona parada sobre alguno de los polos permanece prácticamente inmóvil. El lugar más frío sobre la superficie terrestre es la Antártida, y la temperatura más baja que se ha registrado fue de menos 53.6 grados Celsius.
Mientras que la temperatura más alta registrada hasta el momento ha sido en el país de Libia, esto en 1922. La temperatura ese día llegó hasta los 57.8 grados Celsius. Ahora, hablemos de altura. El título, al punto más alto en la Tierra, por lo general se lo lleva el monte Everest, con una altura mayor a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes la Tierra no es perfectamente redonda y está abultada, un poco achatada en la región del Ecuador. Se podría decir entonces que cualquier persona o cosa sobre ese punto está más cercana a las estrellas. ¿Se han preguntado cuánto pesa la Tierra? Pues algunos científicos sí se lo han preguntado. Y después de sacar complicados cálculos y estimaciones del peso de diferentes puntos del planeta, han llegado hasta este número. Un poco de paciencia. 6 cuatrillones de kilogramos. Que escrito, bueno, no me alcanzan ni los brazos. Eso es lo que pesa nuestro planeta. Difícil de creer. La ciudad central en Pensilvania, Estados Unidos, era una pequeña ciudad minera con importantes yacimientos de carbón, que proyectaba un gran crecimiento para el futuro. Esto hasta que en 1962 ocurrió un incidente que lo cambió todo por completo. Un incendio. Un incendio que después de más de 50 años aún no ha dejado de arder. Centralia. Es difícil de creer. Existen varias versiones sobre cómo inició aquel incendio, pero una de las más aceptadas es que en 1962 se contrató a 5 miembros del Cuerpo Voluntario de Bomberos para limpiar un basurero que se encontraba en una mina abandonada. Este ritual se hacía cada año antes de la conmemoración de una festividad nacional. Los bomberos le prendían fuego a la basura y no había más contratiempos. Sin embargo, este año fue distinto, debido a que el basurero se había cambiado de lugar a una zona cercana a un hueco de una de las minas. Así que los bomberos prendieron fuego a la basura y la dejaron un rato así. Pero esta vez, el fuego no se detuvo, porque llegó hasta las minas, encendiendo el carbón del subsuelo. Otras fuentes dicen que el incendio ya había comenzado un día antes, cuando un camión tiró los desechos de otra mina en el basurero y esta comenzó a arder. Incluso hay quienes piensan que fue una estrategia del gobierno para desalojar al pueblo y entonces quedarse con las minas, que podrían valer millones de dólares. Después del incendio, los habitantes del pueblo presentaron problemas de salud debido a los derivados del incendio que envenenaban el aire. Debido a los riesgos que representaba este pueblo, el gobierno federal de los Estados Unidos gastó $42 millones para reubicar a todos los habitantes del pueblo a otro lado. Pero algunos habitantes se negaron a salir. Hoy, de los 1.400 habitantes que había en 1962, tan solo quedan 12. Los intentos por apagar el incendio han costado millones de dólares, pero no han surtido efecto. Y se cree que Centralia seguirá ardiendo por 250 años más. Se calcula que la temperatura en el centro del incendio en Centralia podría superar los 540 grados Celsius. Pero este caso no es único como podría parecer. De hecho, existen incendios en el subsuelo en varios lugares del planeta. Tan solo en Estados Unidos se especula que hay más de 100 incendios en 21 estados del país. Y tan solo en el país de Indonesia podría haber unos 1.300 incendios de este tipo. Mientras que en China se calcula que los incendios consumen entre 10 y 200 millones de toneladas métricas de carbón anualmente, que es alrededor del 5% de su producción anual total.
A ciencia cierta no se sabe cuál es el impacto que estos incendios de carbón en el subsuelo tienen en el medio ambiente. Pero científicos de Francia calculan que representan un 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Un 3% de dióxido de carbono total. Bueno, uno de los gases a los que se atribuye el cambio climático. Difícil de creer. La experiencia es la mejor arma para solucionar los problemas y es algo que evidentemente solo llega con la edad. Pero también hay personas bastante jóvenes que han logrado cambiar al mundo, utilizando tan solo su creatividad e ingenio. Conozcamos entonces a los inventores adolescentes más difíciles de creer. El kudzu es una de las plantas invasoras más activas, cubriendo rápidamente la vegetación existente y matándola al impedirle la absorción de la luz solar en el proceso de la fotosíntesis. Esta planta, que afecta a gran parte de América, está incluida en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Durante mucho tiempo se ha buscado formas eficaces de erradicarla sin dañar al ecosistema. Y fue un niño de 12 años el que, a través de su proyecto de ciencias para su clase de sexto de primaria, encontró una manera de hacerlo. Su nombre, Jacob Schindler. Su proyecto buscaba responder qué pasaría con la kudzu en la atmósfera del planeta Marte. Al experimentar con varios gases que simulaban la atmósfera marciana, descubrió que el helio era capaz de eliminar al kudzu sin dañar el ecosistema y entonces diseñó un método para inyectar el gas al suelo y así librarse de la plaga. Una queja de los padres de hoy en día es que sus hijos se la pasan mandando mensajes de texto todo el tiempo, pero un joven de 16 años se inspiró en este sistema para hacer algo más que chismear con sus amigos: salvar vidas. Un segundo. Así es, Alexander Kendrick inventó un sistema de mensajes de texto que utiliza ondas de baja frecuencia capaces de atravesar las rocas más fácilmente. ¿Para qué sirve? Bueno, es algo muy útil para las personas que se dedican a explorar cuevas y que, en el caso de sufrir un accidente, antes no tenían manera de comunicarse con el exterior. ¿Alguna vez se han preguntado quién inventó el sistema de lectura Braille? Pues fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la Escuela de Ciegos y Sordos de París, donde estudiaba el joven Braille, le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil, inventado por un militar llamado Charles Barbier. Esto para transmitir órdenes y que se pudieran leer durante la noche sin que los soldados delataran su posición encendiendo una luz. ¿Se imaginan a un niño inventando juguetes y vendiéndolos? Esto fue lo que hizo Richie Stachowski, un niño de solo 11 años que inventó los famosos Water Talkies, unos megáfonos que te permiten hablar debajo del agua, y gracias a este invento inició una compañía que vendió a los 13 años por millones de dólares. Water Talkies. Difícil de creer. En Brasil existe un pequeño municipio llamado Cândido Godoy, y en ese lugar es donde se tiene la tasa más alta de todo el mundo de nacimiento de gemelos. De cada 10 embarazos, uno trae como resultado gemelos, es decir, un 10%, mientras que el promedio mundial es de tan solo 2%. Algunos afirman que esto se debe a los experimentos de Joseph Mengele, esto durante la década de los años 60. Entonces, hablemos de gemelos. Difíciles de creer. Primero, expliquemos qué son los gemelos.
O mejor dicho, cuáles son las circunstancias para que se den estos nacimientos. Se les dice gemelos a los bebés resultado de una sola gestación en especies en las que el parto habitualmente solo trae un individuo, tales como los humanos y la mayoría de las especies del ganado. Es decir, aquellas especies como los perros y gatos que regularmente tienen camadas de cachorros no se les llama gemelos. Otro dato interesante es que al ser reducido el espacio en la matriz para 2 bebés en los humanos, regularmente los gemelos nacen con 3 semanas de adelanto, lo que en algunas ocasiones acarrea problemas en el desarrollo o una que otra preocupación. Los gemelos ocurren básicamente por 2 circunstancias. Primero, la llamada bipartición del embrión en una etapa muy temprana de la gestación. Segundo, por la formación simultánea de 2 embriones por fecundaciones distintas. Es decir, algunos gemelos comparten el mismo ADN, los gemelos idénticos, y otros no. Es decir, los llamados mellizos. Pregunto, ¿qué es más importante para nuestro desarrollo? ¿La herencia o la educación? Esta discusión es tan polémica porque ha dado pie a teorías como la superioridad racial. A partir de los años 80, los científicos se dieron cuenta que aquellos gemelos idénticos que habían sido separados al nacer tenían demasiadas similitudes, como por ejemplo que tenían los mismos gustos. Muchos trabajaban en profesiones similares y hasta algunos habían comenzado a caminar el mismo día. Por otro lado, otros estudios han sacado a la luz curiosidades como las siguientes, escúchenlas bien. Algunos gemelos disigóticos, es decir, que comparten el mismo ADN, pueden tener color de piel distinto. Esto ocurre en una tasa de 1 en 1.000.000, pero sucede. Otro dato estadístico es que el 22% de los gemelos son zurdos, mientras que en el resto de la población es apenas el 10%. Pero tal vez lo más interesante sea el vínculo que existe entre los gemelos y que se demostró con el caso de las hermanas Kyrie y Brill Jackson. Estas gemelas nacieron con una diferencia en el peso de solo 80 gramos y la más pequeña tenía muchas dificultades para sobrevivir, por lo que los especialistas previnieron a la familia sobre la posibilidad de que la más débil perdiera la vida, que falleciera. Sin embargo, una enfermera tomó la decisión de ponerlas juntas en la incubadora. De inmediato, la más pequeña y enferma se calmó y la más grande pasó su brazo sobre su hermanita. A los pocos días, las dos estaban completamente sanas. Aunque los gemelos comparten muchas cosas, las huellas digitales no entran en esa categoría, ya que aún los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. Existen varios mitos sobre los gemelos, como que si en la familia ya ha habido gemelos, esto aumenta la probabilidad de que se tengan, pero eso no es verdad. Otro mito dice que los gemelos sufren exactamente de las mismas enfermedades. Eso también es falso. Inclusive, hay casos en que el gemelo sano ayuda al enfermo con trasplantes. Por otro lado, las relaciones entre gemelos pueden ser difíciles de creer para la mayoría de la gente y con ello las decisiones que toman. Por ejemplo, el caso de Mark y Eddie Berbesen, estos gemelos de 45 años de edad habían vivido siempre juntos, compartiendo, entre otras cosas, su sordera. Por lo que cuando les anunciaron que perderían de manera gradual la vista, los hermanos no pudieron soportar la idea de no verse ni escucharse más. Así que, ateniéndose a la ley de eutanasia aprobada en Bélgica, desde el 2002 solicitaron a los doctores que les ayudaran a morir el 14 de diciembre del año 2012. Este caso, desde luego, reavivó la discusión sobre la eutanasia en aquel país. La ciencia no ha explicado muchas cosas sobre los gemelos y nuestra genética. Sin embargo, aún existen muchas cuestiones sobre este particular grupo de la sociedad que es difícil de creer. En enero de este año, el gobierno de Irán lanzó una cápsula al espacio cuyo único tripulante era un pequeño mono. Y aunque según los reportes oficiales,
El animal fue rescatado sano y salvo. Esto reavivó la polémica sobre el uso que hacemos de los animales para nuestros experimentos, concretamente en el terreno de la exploración espacial. Por ello, hagamos una revisión de aquellos animales que han sido utilizados por la ciencia para la conquista del espacio. Difícil de creer. Los iraníes habían probado antes de enviar al pequeño primate con otros animales puestos en cápsulas, tales como ratas, tortugas e insectos, todo esto con la finalidad de probar la eficacia de sus máquinas para mantener vivos a sus tripulantes. Sin embargo, sabemos que aún en condiciones adecuadas, el cuerpo humano sufre varias afectaciones como la pérdida de masa muscular por estancias largas en el espacio. Además del trauma que puede representar para los animales el estar en una situación para la cual los miles de años de evolución nunca los habían preparado. Aún así, la información que han recabado los científicos iraníes les permite asegurar que en un máximo de 8 años estarán enviando a un humano al espacio, poniéndose así a la par de los grandes países que compiten dentro de la eterna carrera espacial. Los primeros animales en viajar al espacio fueron las moscas de la fruta. Esto para medir los niveles de radiación que un ser vivo podría soportar en este tipo de viajes. Esto fue realizado en el año de 1946. Albert II era el nombre de un pequeño mono Rhesus que fue preparado y enviado a un viaje orbitando la Tierra en el año de 1949 en un cohete B-2. Este cohete había iniciado su desarrollo en la Alemania nazi y después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología fue tomada por los norteamericanos y con el tiempo se convirtió en el antecedente de las máquinas con que se inició la conquista del espacio. Pero, regresando al buen Albert II, debo decirles que lamentablemente falleció, y no a causa del viaje, sino durante su regreso. Y es que el sistema de paracaídas no funcionó de manera adecuada, por lo que su cápsula se estrelló. Otra víctima de la experimentación espacial con animales fue el mono ardilla llamado Gordo. Este animalito sobrevivió durante su viaje a una gravedad 10 veces superior a la de la Tierra, además de varios periodos de ingravidez. Y lo más extremo fue su reingreso a la atmósfera a una velocidad de 16.000 kilómetros por hora y con una gravedad 40 veces superior a la de la Tierra. Pero, de nuevo, un fallo en los mecanismos de supervivencia en la cápsula ocasionó que no pudiera ser recolectada y se hundiera a una profundidad de 2.411 metros en el mar. Hay que ser claros en lo siguiente. Gracias a los sacrificios de estos animales es que se han corregido muchos errores en las cápsulas de lanzamiento, salvando así decenas de vidas humanas. No podemos dejar de mencionar a Laika, la perra más famosa en ser enviada al espacio y que lamentablemente también pereció antes de terminar su vuelo. Esto fue encubierto por las autoridades rusas durante décadas, pero hoy en día se sigue experimentando con animales en el espacio. En la década pasada, varios viajes del transbordador espacial llevaban gusanos de seda, arañas de seda de oro, abejorros carpinteros y hormigas. Inclusive, después de la desgracia del transbordador Columbia, se encontraron en los restos nemátodos vivos. Estos pequeños bichos son milimétricos gusanos que se utilizan en la investigación genética. Los especialistas afirman que se está experimentando con materiales orgánicos ultra resistentes en el vacío del universo. Materiales que podrían ser la base de las nuevas naves con las que sigamos conquistando el espacio. Aunque el conocimiento científico que hemos obtenido gracias al sacrificio de estos animales ha salvado muchas vidas humanas, es difícil de creer que no se puedan realizar los experimentos necesarios, evitando lastimar a estos pequeños seres. Difícil de creer. Difícil de creer.
Isiltegré.